Muy buenas noches, amados hermanos, bienvenidos nuevamente a Resurrección. Hoy vamos a terminar una serie de 9 capítulos que hemos titulado Él te llama, y es que a través de la Biblia hemos encontrado muchos llamamientos que Dios le hizo a su pueblo, usando diferentes tipos de personas en diferentes lugares y en diferentes momentos, bajo circunstancias totalmente diferentes. En algunos pues muy conocidos, como el llamamiento de Moisés en Éxodo capítulo 3, y en otros casos no tan conocidos y no tan populares, como el de llamamiento de Juan a la isla de Patmos. En sí, hoy vamos a terminar con el libro de Isaías. Vamos a hablar respecto a un llamamiento que para mí creo que es el más importante de los 9. Ahora, ¿por qué digo que es el más importante? Porque yo creo que de esto depende el éxito de los 8 que hemos hablado anteriormente. Todos los sábados que hemos hablado, 8 sábados atrás, iniciamos acerca de los llamamientos, y me recuerdo que el primero se trataba de que él habla de muchas veces y de muchas maneras. Sin embargo, el profeta Isaías nos habla de un llamamiento que Dios nos hace, que verdaderamente debería de ser tomado en cuenta todos los días de nuestra vida. Vamos a hablar de Isaías capítulo 1, versículo número 18. Y por boca de este profeta Dios nos deja la enseñanza primordial, importante, de lo que es estar a cuentas con Él. Yo sé que usted ya ha escuchado este versículo durante casi toda su vida cristiana. Yo creo que fue uno de los primeros versículos que escuché, y tal vez aprendí juntamente con Juan 3:16 y el Salmo 23, por lo menos los primeros 3 versículos. Son uno de los más conocidos. Y a veces cuando se mencionan uno es algo chocante, porque dice, uno ya lo sabe, pero lo que te voy a hablar hoy es unos minutos, no creo tardarme mucho tiempo. Quiero darte un mensaje de Dios, porque para eso es que yo fui levantado. Pero quisiera que me dieras unos minutos para poderte explicar lo que yo puedo encontrar y lo que yo he vivido a través de la experiencia de este versículo del libro de Isaías, capítulo número 1, versículo 18. Dice literalmente, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo sé que usted de pronto se lo sabe de memoria mejor que yo, y tal vez en otras versiones. Y es que nosotros tenemos que iniciar tal vez con esto, pensando de que según lo que leemos en este versículo, muchas cosas podemos dejar pendientes. Estaba pensando en que, por ejemplo, podemos dejar pendiente el estudio universitario. Usted podrá pensar, ¿cómo puede decir usted, su hermano Julio, que no se prepare la gente? No, yo no estoy diciendo que no se prepare, pero sé que el estudio universitario, sé que el prepararse, eso es de sabios. Yo estaba pensando que la doctrina no te puede perder, perdón, no te puede salvar, pero sí te puede perder. Es decir, que yo te puedo enseñar una mala doctrina y tú aferrarte a esa mala enseñanza, y esa mala enseñanza te puede apartar de la salvación, o de pronto te puede apartar de ser arrebatado o ser la novia, la cual viene Jesucristo a levantar y a traer. Claro que la doctrina no te puede salvar. Uno es salvo por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe, dice Efesios capítulo 2. Pero te digo esto porque la enseñanza, la preparación es muy importante en nuestras vidas. Las personas que se preparan en algún oficio o en alguna carrera universitaria están garantizando, pues por lo menos están asegurando en su futuro tener un lugar donde trabajo, una estabilidad económica, familiar, y todo lo que conlleva a los beneficios de ser una persona preparada, universitariamente hablando. Cuando hablamos desde el punto de vista espiritual, vamos a lo que te decía, que la doctrina, una enseñanza no te puede salvar, porque uno no es salvo por la enseñanza, pero una mala doctrina, una mala enseñanza sí te puede perder. Que te digan que hay que adorar a ángeles, que hay que venerar a los ministros, que te digan que hay que hacer ciertos rituales, eso te puede perder, porque te aleja de la verdad absoluta que está en la Escritura. Pero aún así, de importante la preparación académica puede
puede quedarse pendiente. Podemos dejarlo por un lado. Sí, hay gente que no estudia, o no estudió, mejor dicho, y que son exitosos en la tierra, en el planeta, en empresas, familiarmente son exitosos, aprendieron un oficio. Y bueno, eso se podría quedar en un segundo plano. No digo que la preparación no es importante. Estamos estudiando que hay prioridades, y esta podría ser una prioridad que no es tan importante como la que vamos a tomar. Otra cosa que es importante, la familia. Dios, mire hermano, cuando hablamos de la familia estamos hablando de herencia. Eso dice la Biblia, que los hijos son la herencia de Jehová, y tú que eres hombre, pues tu esposa es tu corona. Y si tú eres mujer, tu esposa es tu cobertura, es una protección que Dios levantó. Es decir, así lo dice la Biblia. Podemos encontrar la importancia de la familia o del hogar en el libro de Proverbios capítulo 31, cuando habla de la mujer virtuosa. Y habla que tus hijos se levantan y le dicen bienaventurada, y su esposo la alaba. Es decir, que habla de una importancia, la Biblia le da una importancia a la familia, una importancia que muchas veces nosotros no le damos a los hijos, o a la esposa, o al esposo. Tiene más importancia ciertas cosas, ciertas costumbres, o la familia externa, o amigos o amigas, pero no la familia, no los hijos, la esposa o el esposo. Y ahí se pierde un orden divino. Pero aún así de importante que es la familia, puede darse en un segundo plano. Es decir, no estoy diciendo que la familia no es importante. Lo que estoy diciendo es de que dentro de las prioridades que son la preparación, otra prioridad que es la familia, pueden quedar en un segundo plano al hablar de lo que estamos nosotros estudiando en esta noche. Otra cosa que es muy importante dentro de nuestra vivencia diaria es el congregarnos, el tener una casa espiritual. Mire qué importante este tema, porque el salmista dijo en alguna ocasión: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí es donde Jehová derrama bendición y vida eterna. El apóstol Pablo, con sus propias palabras, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente dijo: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino antes bien hacerlo mucho más. Estoy tratando de explicarlo a mi manera para que lo pueda entender. Hacerlo mucho más fervientemente, o esforzándonos mucho más ahora, en cuanto el día está cerca. Es decir, que la importancia de la congregación y la importancia de ser parte de una casa espiritual es fundamental para la vida espiritual de una persona, valga la redundancia. Y mire, esto es bien contradictorio para algunas personas, porque ¿cómo es posible que Dios puede manifestarse en mi casa? ¿Y por qué tengo que congregarme en un lado? ¿Pero por qué tengo que ir a un lugar si Dios está en todos lados? Su mente no alcanza a entender que no es el problema Dios. Dios puede manifestarse en cualquier lado, en cualquier momento y en cualquier lugar. Es más, hasta en el mismo infierno Él pudo manifestarse. El problema no es Él, el problema somos nosotros. El problema es la razón por la cual no buscamos congregarnos. Y el 95% de las personas que no se congregan no es por problemas que no puedan hacerlo. Es porque generalmente tienen enemistad con el pastor, con los hermanos, les queda muy lejos, les aburre la alabanza, no les gusta la adoración. Son cosas externas. El problema, nos damos cuenta que nunca ha sido de Dios. Es que las personas encontramos un montón de pretextos para que no nos formen, para que no nos controlen, para que no nos exijan, para que no nos enseñen, porque nosotros estamos ya enseñados. No nos gusta que nos manden, que nos dirijan, que nos gobiernen. No nos gusta dar cuentas de nada. Entonces lo que decidimos es dejar de congregarnos. Mire qué importante es congregarnos. Pero aún así, a pesar de la importancia que la Biblia le da al congregarnos, es una prioridad que podemos poner en un segundo plano. Ya hemos hablado de 3 prioridades que son fundamentales en nuestra vida. La preparación, obviamente, hermano. No solamente en el ámbito, lo que le conocemos como el ámbito secular, sino también en el ámbito espiritual, para no ser un neófito. Un neófito es un ignorante, pues. La importancia de la familia, del hogar. Y la importancia de tener una familia espiritual donde nosotros ser protegidos, resguardados, enseñados, formados y podamos servir al Señor. Bueno,
Podríamos pasar toda la mañana hablando de las prioridades o de las cosas que son importantes en nuestras vidas. Y se me ocurre esa. Podemos hablar de la alimentación, que para muchos no es importante, pero muchas enfermedades que tenemos nosotros los que ya pasamos los 40 años, se empiezan a evidenciar la mala alimentación y la mala cabeza o las malas decisiones que tomamos cuando fuimos jóvenes, dándoles muchas gaseosas, muchas aguas carbonatadas, muchas cosas que son dañinas al cuerpo. Cuando ya estamos grandes, que la presión, que problemas cardíacos, problemas respiratorios, problemas con los nervios, aunado a los problemas que la edad ya trae como una cosa natural. Podemos también hablar acerca de muchas cosas que para nosotros son fundamentales, importantes. Tal vez una de ellas podríamos terminar hablando de ¿con quién me casaré? Yo sé que usted dirá, pues ahora ya no me sirve porque ya me casé. Bueno, pues igual, escúchelo. Escúchelo porque esto tiene mucho que ver con la boda y con la manera en que usted vivirá eternamente. Si como una persona casada, me refiero al Cordero, o como una persona que nunca se casó. Aunque haya logrado casarse aquí, tal vez aquí también se equivocó y escogió mal. Lo que yo quisiera transmitirle a ustedes es que el casamiento o la persona con la cual nosotros tenemos que hacer una vida tiene que ser muy pensado. Son una de las decisiones más importantes. De hecho, yo recuerdo que estaba yendo a varias iglesias antes de estar en el ministerio donde me encuentro ahora. Yo fui a varias iglesias y cuando le hablaban a los jóvenes o teníamos retiros juveniles o campamentos, uno de los temas principales eran las decisiones más importantes de la vida nuestra. Y uno de ellos, me recuerdo que era ¿con quién me casaré? El segundo era ¿qué voy a estudiar? Y me recuerdo que cuando hablaban de ¿con quién me casaré? Este tema era muy oscuro porque tenía un montón de aristas. Y la verdad es que cuando lo vieron a uno a la luz de la palabra no hay oscuridad. Ese tema es muy claro. Muy transparente. Sin embargo, por muy claro que sea, es tan difícil de poder acertar a la persona adecuada y la persona correcta. En esta noche traté de darte por al menos algunos ejemplos de cosas que son importantes en nuestra vida y que no tenemos que tomarlas a la ligera. Decisiones y momentos que son únicos a los cuales si tú te equivocas en cualquiera de estas ejemplos o experiencias o decisiones, puedes traer consecuencias muy tristes en tu vida. Que te equivoques en la carrera, que tú estudies algo por agradar a tus padres o porque es una costumbre familiar, o que te cases con alguien que no amas sino que tienes un interés de tercer lugar, o puede ser que no te estés congregando, que te congregues simplemente y eres un oidor que llegas al culto, te sientas y te vas y no saludas a nadie, pero estás cumpliendo. Es decir, puedes tú equivocarte en todo esto y claro, vas a tener un montón de consecuencias negativas, claro que sí. Usted no debe de moverse de una congregación solo porque hay alguien que te lastima o hay alguien que te hace sentir incómodo. Tú debes de moverte de congregación porque Dios te está diciendo que te muevas y obviamente te lo tienen que decir a tu pastor. Tú debes de comer algo no porque te estén diciendo que hay que comer. Tienes que comer algo porque tú sabes que es sano, porque te conviene comerlo. Es decir, que tú puedes tomar las decisiones que quieras en estas cosas. Pero cuando la Biblia dice venid luego y estemos a cuentas, esto no es una decisión que tú puedas tomar a la ligera. No es una opción de que tú puedas manipular o puedas tomarlo como algo, bueno, vamos a tomarlo como importante, pero en segundo plano. No, al contrario, todas las demás opciones que te puse no son tan importantes como esta. Porque de nada te va a servir tomar una excelente decisión con quién te casas y sea la persona correcta para tu vida.
Puedes tomar una buena decisión en estudiar y salir de tu carrera universitaria y especializarte y ser un máster. O puede ser que te congregues en un lugar en donde tú sinceramente estás creciendo y estés sirviendo. Pero si tú no te pones a cuentas continuamente con Dios, si tú no corres a estar a cuentas, no te sirvió de nada. Dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué le puede servir a una persona haberse casado con una persona increíble y hermosa o hermoso, responsable, buen padre, íntegro, verdadero? Pero si tú no salvaste tu alma, ¿de qué te sirvió haber estudiado en la mejor universidad y tener el éxito internacional si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve que estés en el mejor ministerio del planeta sirviendo al Señor y que tengas los dones más grandes, como dice el apóstol Pablo? ¿De qué si somos de los que somos como címbalo que retiñe? Es decir que este llamamiento al cual me refiero en esta noche es un llamamiento de primer orden, es un llamamiento de segundo orden y un llamamiento de tercer orden. Con esto trato de explicarte que esto es muy importante, mucho más importante que las cosas que tú consideras que son importantes. Pero ¿qué pasa? Este llamamiento nosotros no lo consideramos importante. No lo consideramos importante porque pareciera ser que si yo no me pongo en cuentas con Dios, no me pasa nada. Si yo peco y aunque no me reconcilie, sigo mi vida normal, no sucede nada. Pero si yo hago algo, en los ejemplos que te puse, las repercusiones se manifiestan en algunos momentos rápidamente. El problema de la eternidad es que es eternidad precisamente. El problema de la eternidad es que no hay un tiempo específico. No hay por qué correr. La gente cree de que porque Dios calla y no corrige, se va a quedar sin corrección. Se va a quedar sin disciplina. Se va a quedar sin un llamado a la cordura. No. Dice la Biblia que Dios tarda en su ira y es grande en misericordia, pero Él no dice que su ira no será manifestada. De hecho, hay un día que se le conoce como el día de la ira de Jehová. Lo que trato de ministrarte en esta noche simplemente corre en la dirección en que tú vayas y te pongas a cuentas con Él. Venid luego, dice. Luego, venid rápido. Quickly. Lo más pronto que sea posible estar a cuentas. ¿Por qué razón? Hay muchas razones. También la primera que se me viene a la mente es porque tú no sabes el momento y el día en donde el Señor va a decir: hasta aquí llegó tu reloj de vida. Probablemente si pudiéramos nosotros llegar hasta el organismo judicial, el de la zona 3 ahí en la morgue, podríamos nosotros escuchar a los muertos, si pudiéramos tener ese don, o si Dios nos permitiera escucharlos, escuchar más de algún muerto decir: yo pensé que me iba a poner al día después de Semana Santa, yo pensé que me iba a dar chance el Señor para terminar este año, yo pensé que iba a terminar este mes, yo pensé que iba a llegar al próximo culto, pero nunca llegó ese momento. Por esa razón, una de ellas es que dice: venid pronto. ¿Por qué pronto? Porque tú no sabes si esa es la última vez que vas a escuchar un mensaje en donde Dios te esté diciendo: venid, venid, rápido. ¿Por qué otra razón? Porque Dios tiene propósitos exactos para una persona. No solamente por el hecho de que pueda que nosotros muramos antes de lo que pensamos, sino porque hay propósitos que Dios dispuso en su corazón desde la preexistencia hacer y realizar, que obviamente no depende de nosotros, hermano. Dios había dicho que iba a sacar a Israel de Egipto y no podía depender de un hombre llamado Moisés. Es decir, que Dios había previsto que el Hijo de Dios fuera crucificado y fuera muerto, pero no podía esa
no podía depender ese don, ese precioso ministerio, ese trabajo, ese momento en Judas. Es decir, que hay cosas que Dios quiere hacer que si tú no te pones las pilas, te saca y las consigue hacer. Se me viene a la mente el libro de Números, capítulo número 13, cuando Moisés le dice al Señor: Señor, yo voy a mandar espías a la tierra prometida para que la investigue, para que vayan. ¿Y sabe qué le dice Dios? Ok, envía tú, le dice. Envía tú a 12 príncipes, uno de cada tribu, y que vayan a reconocer la tierra que yo les estoy dando. Dice que subieron, pero cuando bajaron con temor y dijeron: no, ahí no podemos entrar. El 95%, bueno, de hecho solo 2 personas, Josué y Caleb, estaban en la línea divina, pero los otros 10 dijeron: no podemos porque somos como langostas delante de ellos. Ahora, le voy a preguntar, ¿por ellos dejó el pueblo de Israel de llegar a la tierra prometida? No, se cumplió el propósito. Los que no entraron fueron ellos. Ellos debieron de haber entrado. En ese momento, debieron de haber creído a Dios y entrado, pero no creyeron. Dice el libro de Hebreos que ellos no tomaron la tierra prometida porque no creyeron, no fueron obedientes. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que una de las razones por las cuales debemos de ir pronto a Él es porque hay momentos, hay momentum de Dios, hay ciertos matices que Dios quiere hacer en una persona, en un lugar, usando tu vida. Pero si tú no vuelves a Él, si tú no te reconcilias con Él, Él va a hacer lo que quiere hacer, solo que sin ti. Tú y yo no somos imprescindibles. Así se dice, ¿verdad? No somos indispensables. Es decir, que si tú no vienes a Él y no te pones a cuentas con Él, Dios había pensado usarte para liberar a varias personas, para evangelizar a varias personas, para enseñar a varias personas. De pronto, para levantar a algunas mujeres, para levantar algún ministerio. De pronto Dios te quería usar y te quiere usar, pero tú no vienes a Él y no te pones a cuentas con Él. La razón número 3 por las cuales debemos de ir luego, aparte de que no conocemos los tiempos, no conocemos las sazones. Ahora, la tercera razón por la cual yo encuentro que es importante ir con Él es porque necesitamos que se evidencie la humildad. Necesitamos que se evidencie que reconocemos que Él es Dios. El salmista decía, y muchos otros hombres de Dios, que Él era Dios, reconocerle. Y una de las maneras como podemos reconocerle es saber que continuamente nosotros fallamos, que continuamente nosotros hacemos cosas incorrectas. La persona que diga: yo no necesito ir a Dios para ponerme a cuentas, es decir, yo con Él, hermano, tenemos que entender y reconocer que fallamos continuamente, sino de acción, de pensamiento, de palabra, e ir continuamente y ponernos a cuentas con Dios. Hay una línea doctrinal que piensa que nosotros podemos vivir en santidad absoluta y llegar hasta ese nivel de santidad en donde uno diga: yo no peco, yo ya dejé de pecar. Sí, aunque usted no lo crea, hay una línea doctrinal que enseña eso, que uno puede tener una vida de santidad, alcanzarla plenamente. Pero yo creo que no es así. Yo creo que es un proceso. Es un proceso en donde continuamente nos vamos depurando, nos vamos limpiando, nos vamos restaurando, y que eso va a terminar hasta que dejemos este cuerpo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Yo creo que todos nosotros necesitamos continuamente buscar el tono de la gracia y alcanzar el oportuno socorro. Y quiero terminar con esto. Después de haber visto lo importante que es este llamamiento, y que este llamamiento
es más importante que muchos otros puntos de prioridades en nuestras vidas. Y después de haber estudiado y haber hablado un poco acerca de por qué razón debemos de ir luego al Señor, quisiera explicarte y terminar con qué es ponerse a cuentas con Él. Voy a dejar pendiente para que el Señor te revele qué significa, si fueren blancos, si fueren como la grana, como la nieve sean emblanquecidos. Yo esa parte no la quisiera tocar, porque quisiera que entendiera la primera parte. Dice, venid luego, ya lo estudiamos. Y pongámonos a cuentas, ponte a cuentas. Hagamos un inventario. Ahora, ¿qué significa ponerse a cuentas? Yo he tenido algunas experiencias en estos días respecto a este punto. He tenido algunas experiencias que puedo entender un poco diferente el ponerse a cuentas. Definitivamente el ponerse a cuentas es el no deber. Y más que no deber, es saber que hay una deuda con alguien. Nosotros no podemos pagar nada. Nosotros somos deudores. El hecho que diga vamos a ponernos a cuenta no significa yo no le debo nada a Dios. Déjame decirte que eso no es cierto. Aunque tú le pidas perdón, eres deudor y somos deudores eternamente. Somos deudores eternamente. Es decir que cuando la Biblia dice pongámonos a cuentas, no está hablando específicamente de hacer cuentas y bueno, hoy sí ya te puedes ir y yo te vuelvo a dar crédito. No está hablando de esto. Está explicándonos algunas aristas que tal vez tocaré una de ellas. Y es que, hermano, que estar a cuentas, esto significa estar en libertad, sentirse en libertad. Hace algunos años leí un libro. Me gustaba mucho leer algunos libros meros raros. Y yo leí, uno de los libros que leí fue uno de los de asesinos seriales. Y me llamó la atención uno de ellos hace muchos años. Dice que él hizo muchas barbaridades en su juventud. Y no lo habían descubierto. Él no había, dice que había en cierto lugar en Estados Unidos una como búsqueda de un asesino en serie. Estaban buscando quién era. Y él contaba que él se fue a entregar. Dice que interesante. Él se fue a entregar. Y él confesó todo. Es un asesino en serie, confeso. Él llegó y confesó todo. Lo impresionante es que a él no lo encontraron. Es decir, a él no lo fueron a buscar y a sacarlo enchachado de su casa. No hay registros de él sacándolo de un lugar, sino hay registros de él cuando ya lo sacaron de la policía. Y cuando llegó a la cárcel dice que le decían muchos, ¿por qué te fuiste a entregar? ¿No te bajaron la pena? O sea, el hecho que hiciste eso no cambió el veredicto del juez. El hecho que te fuiste a entregar siendo esa persona mala no cambió el resultado. Y él dice lo siguiente: claro que sí cambió. Y cambió totalmente. Porque tal vez a la luz de los hombres sigo siendo el mismo, pero yo ya no me siento el mismo. Él había cambiado. Entonces yo, cuando estaba estudiando esto y leyendo esto, me puse a pensar que el ponerse a cuentas es hablar de una paz interior. Es hablar de que tú reconoces tu problema. Tú reconoces tu pecado, tú reconoces tus gustos. Si te gustan las mujeres y tienes problemas con las mujeres, ir al trono de la gracia y reconocer eso. Si te gustan el alcohol o las drogas o cualquier vicio, precisamente reconocer eso. Precisamente ir, y eso te va a traer paz. Pero cuando tú te ocultas, peor, en una mentira, tú no te puedes sentir en paz.
Y si tú te sientes en paz ocultando algo, déjame decirte que deberías de temblar tus pies, porque el Espíritu Santo, uno de los trabajos que hace es que nos incomoda a quien lo tiene cuando peca. Uno de los trabajos que hace el Espíritu de Dios es que incomoda, bueno, en otras palabras, te convence de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo te está machacando, por decirlo de una manera, hasta que tú lo confiesas. Es decir, que cuando la Biblia dice pongámonos a cuentas, está diciendo, yo quiero que tú tengas paz, pues. Porque Dios no vaya a creer usted que cuando usted le haga confesar a Dios, Dios ya se siente bien. Ah, hoy sí, me dijo la verdad. Bien decía yo que había hecho esto. No vaya a pensar que Dios se siente bien porque usted se puso a cuentas. No vaya a pensar usted que usted le va a sacar de las dudas a Dios qué es lo que está pasando. Él lo sabe todo. Él cuando dice pongámonos a cuentas, está diciendo busca la paz y síguela. Vive en paz, vive en libertad. Pero tienes que abrirte y reconocer, porque sin reconocimiento jamás podrá haber abertura. Sin reconocimiento jamás vas a poder tú abrirte y decir, Señor, verdaderamente este es mi problema. Verdaderamente a mí me gustan. Fíjese, hermano, que una de las cosas que yo hice durante mucho tiempo es que yo, bueno, yo no sé en algunos casos cómo fue con otras personas, pero le voy a dar mi ejemplo, mi experiencia. Yo siempre dije, a mí las drogas no me gustan, las detesto, las odio, y fíjese que eso no era cierto. Yo lo decía porque quería que eso así pasara, pero realmente a mí me gustaban, me encantaban. Me encantaban más que las patojas, más que la música, más que el dinero, más que el poder, más que todo. Yo por eso dejé todo. Era mi vida. Pero cuando yo hablaba, decía, no, yo las detesto, las odio, las aborrezco. Y Señor, hazme que las aborrezca. Pero realmente yo les amé. Le digo les amé porque ya no las amo. Les amé, literalmente. Pero esto cambió cuando realmente yo me di cuenta de esto precisamente, que yo amaba eso, que me encantaba, que me fascinaba esto y que era una fuerza impresionante que me hacía ir y buscar y dejarlo todo. Cuando empecé a confesar las cosas de esta manera delante del trono de la gracia, allí todo cambió. Porque eso es ponerse a cuentas, es de reconocer, es recibir, es aceptar. Aunque la consecuencia no cambie, como aquel asesino en serie. ¿Se acuerda que le dije? Que cuando él confesó y nadie lo buscó, en lo que él llegó a la policía, tocó la puerta, dijo, miren, ustedes están buscando al asesino de tal y tal y tal y tal y tal caso, soy yo. Yo lo hice y ¿qué? ¿Para qué dijo? Lo agarraron, lo enchacharon y le dieron una cumbia, como dicen por ahí, una cumbia de locos, y lo metieron a la cárcel y cadena perpetua. No sé cuántas cadenas perpetuas le dieron al pobre. Tiene que resucitar como unas 15 veces, digo yo, para que él cumpla toda su condena. Pero él dijo algo, yo no me entregué para que cambien las circunstancias. Yo me entregué, dijo él, porque ya no aguantaba ese peso. Y sí cambió todo, aunque al fuera sigue todo igual. Adentro de mi corazón y de mi mente, las cosas ya no son las mismas. Eso es ponerse a cuentas. Puede que al ponerte tú a cuentas en esta noche, puede que al ponerte a cuentas las cosas no cambien exteriormente. Puede que todo siga igual, pero te garantizo que tú ya no seguirás igual. Algo va a cambiar en tu vida. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Voy a dejarlo acá. Deseo que Dios bendiga tu vida abundantemente en esta preciosa noche. Y que el día sábado que viene nos podamos reunir siempre a las 19 horas. Recuerda que Dios te está llamando. Buenas noches, bendiciones a tu vida.